Bueno, saludos, muy buenas tardes. De entrada, agradecer a los organizadores del evento por acoger la posibilidad de dialogar en función de la trayectoria del doctor Fabelo y sobre todo por impulsar una ocasión de fiesta. Y bueno, por ello me apena mucho no poder estar en cuerpo y alma, pero justo ahora estoy en Querétaro presentando un libro eh, que nació a partir del último Congreso Nacional de Estudiantes de Filosofía, COMEFI, que se llevó a cabo en 2019. Y bueno, para realizar tal libro, de algún modo, eh, me, me dejé influenciar justo por el modelo de Colección La Fuente, porque sin un modelo a seguir, quizá este libro no podría haberse siquiera pensado, ¿no? Entonces, pero bueno, de eso no quiero hablarles, sino más bien quiero compartirles un poco a modo de testimonio cierta reflexión respecto a nuestra editorial Colección La Fuente y cómo la labor del doctor Fabelo ha incidido de manera, digamos, central para que el proyecto pues, siga teniendo y sobre todo siga persistiendo en el tiempo. Y a partir de ello, pues me hice esta pequeña pregunta que espero compartirles. ¿Cómo es que una editorial universitaria puede prosperar pese a las adversidades? Y para ello, por un lado, me interesa resaltar la forma en que la autonomía de nuestra editorial universitaria se debe a un compromiso fuerte y a una responsabilidad que ha posibilitado su presencia. Y por otro, abordaremos el modo en que la consigna Aprender a trabajar en colectivo representa la dinámica que ha impulsado el doctor Fabelo en la colección La Fuente. Entonces, bueno, antes de avanzar y antes de pensar a profundidad esto de la autonomía en la editorial universitaria, pues cabe distinguir qué es una editorial universitaria y por ella habremos de comprender cierta editorial que está inscrita en una universidad. Quizá esto, desde luego, parece una obviedad, pero ya permite trazar diferencias respecto a otras dinámicas editoriales que están muy ligadas también con el mundo académico, pero que, por ejemplo, su financiamiento no necesariamente precede de las instituciones universitarias, como por ejemplo el Fondo de Cultura Económica aquí en México. Eh, y bueno, también habrá que distinguir el hecho de que porque una editorial esté inscrita en alguna universidad no necesariamente refiere a que la totalidad de su financiamiento proceda directamente de la institución. Ya se puede provenir de inversiones externas, como organismos internacionales, fondos de cooperación, etcétera. Lo cierto es que no podemos ignorar que en gran medida el financiamiento es un factor que se relaciona no solo con las dinámicas económicas de la universidad, sino que también guarda un estrecho vínculo con el clima sociopolítico del país. Y de tal factor pueden derivarse un sinfín de condicionantes para impulsar o frenar la labor editorial. Al respecto, pues quizá podemos más adelante realizar una especie de investigación de largo aliento sobre las distintas variables que están en juego respecto a este tipo de cuestiones, digamos, sociopolíticas y cómo se vincula con la edición universitaria. Desde luego, esa no será nuestra intención aquí, sino un poco el mencionar la cuestión del financiamiento me interesaba para relacionarlo con las condiciones externas que de algún modo determinan a cierta editorial, ¿no? Y particularmente a la editorial universitaria. Porque más bien me voy a centrar en reflexionar cómo lograr la autonomía de una editorial universitaria y para lograr dicha autonomía es necesario, digamos, reconocer una estructura mucho más específica de manera interna. Es decir, cómo funcionaría una editorial universitaria de manera interna pese a las condicionantes externas como el financiamiento o distintos factores que frenan o imposibilitan el proyecto. Y bueno, para ello, y esto lo iré contrastando en virtud de 6 puntos y por ahí un poco hablarles del proyecto mismo de Colección La Fuente y en qué medida se vincula mucho con la labor que el doctor Fabelo ha impulsado. El primer punto tiene que ver con que una editorial universitaria debe disponer de un consejo editorial eficaz y conveniente, compuesto al menos por gentes especializadas en las diferentes materias en las que se propone editar. Es importante que este órgano funcione, para lo cual es necesario que sus miembros estén comprometidos con el proyecto editorial, ya que son sus miembros quienes derivan los originales para después ser eh, aceptados por especialistas externos a la propia institución. Y bueno, en este punto me parece importante resaltar que gracias a, digamos, el impulso que el doctor Fabelo ha otorgado no solo a la planta académica de la Maestría en Estética y Arte, para que formen parte del consejo editorial, sino en general buscar otras formas de colaboración en las cuales el consejo editorial siga funcionando y sobre todo el consejo mismo editorial también forme parte, digamos, medular
de lo que se publicará más adelante en el propio proyecto. El segundo punto, debe crear colecciones necesarias para distribuir los títulos que va a editar de la forma más adecuada, tratando de que cada colección vaya destinada a un público concreto y sea fácilmente identificable. Lo ideal incluso es que una colección genere expectativas concretas y tenga seguidores fieles. Al respecto, me parece que la colección La Fuente, a partir de sus distintas series, ha hecho un estupendo trabajo en el modo en el cual el diálogo entre estudiantes del posgrado de la maestría en estética, egresados, pero también investigadores y a su vez otros centros de investigación han permitido justo tejer estas relaciones que a su vez dan paso a que cada publicación no solo sea necesario, sino que de algún modo sea demandado, ¿no? Y eso es importante porque el público y estos seguidores fieles en realidad va siendo trabajando a partir de un esfuerzo por varios años. Y en esa medida me parece que el doctor Favelo ha sabido muy bien distinguir esta cuestión con puntualidad y por eso es que se sigan generando o siga como incentivando la organización de congresos, de coloquios, de talleres, etcétera, para amplificar y sobre todo profundizar mucho más en las publicaciones futuras, ¿no? El tercer punto, debe crear un diseño general característico de cada colección y propio de cada título, de manera que se identifique la colección y se particularice cada libro. Al respecto, pues no está de más señalar, eh, digamos, la fraternidad entre la maestra Laura, ¿no? Encargada del diseño editorial, y el doctor Favelo, porque justo a partir de esta relación han sabido muy bien tejer un diseño que no solo caracteriza a Colección La Fuente, sino que en general caracteriza el proyecto que está detrás, ¿no? Y eso me parece algo valiosísimo y que pues es importante destacar, ¿no? El cuarto punto tiene que ver con que debe contar con los profesionales adecuados, correctores, maquetadores, que realicen preimpresión y a su vez pensar previamente en estas cuestiones y disponer de unas mínimas normas de estilo y de maqueta, diagramación de cada colección. Y bueno, este personal puede ser contratado por la editorial o trabajar por cuenta propia, o bien puede agregar o enriquecerse a partir de programas como de servicio social, prácticas profesionales, etcétera. Y bueno, al respecto, pues me parece que el doctor Fabel lo ha sabido muy bien distinguir cómo es necesario la profesionalización en cada una de las funciones que va desempeñando la editorial, ya sea compartiéndonos, por ejemplo, seminarios, talleres, incentivando nuestra participación en ellos, para que los involucrados en el proyecto de Colección La Fuente, es decir, los miembros del equipo, tengan una mayor perspectiva sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, aquí es de destacar que los miembros del equipo, tanto Laura como Marco Menéndez, Anita, es decir, Ana María Aguilar, que claro, es decir, su diligencia administrativa es uno de los corazones fuertes de la colección y en esa medida el doctor Favelo pues ha sido consciente de ello y ha brindado y dado bastante apoyo. Y bueno, sin mencionar también a Mónica, Yanay, Alberto, Irving, que también forman parte del equipo, ¿no? Y bueno, también aquellos que seguirán formando parte del equipo más adelante, ¿no? Disponer de infraestructuras adecuadas para que los libros puedan entrar en el mercado, ya sean propias o externas, almacén y logística, distribución que cubra el territorio al que se quiera vender los libros. Bueno, ese es el punto 5 y me parece que esas infraestructuras de algún modo son necesarias, no solo para entrar en el mercado, sino también para que, digamos, puedan acercarse a los libros los interesados, ¿no? En esa medida, pues la oficina de colección a fuente está ahí presente, ¿no? En la facultad. Y por último, tener los medios y el personal de administración necesarios para que el programa de gestión editorial, de seguimiento y a su vez visibilidad de la editorial sea a través de páginas web, redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, en esa medida, creo que también el doctor Fabelo ha incentivado mucho la manera de trabajar a partir de estos medios digitales, sobre todo porque es sabedor de que aquella editorial que no se ve, pues no existe, ¿no? Y en esa medida, pues me parece un aspecto central, ¿no? Que ha motivado al doctor Fabelo y de manera particular a mí para trabajar en este punto, ¿no? Y bueno, los anteriores puntos en realidad eran una especie de resumen, ¿no? Sobre cómo, a partir de la solidez de estos puntos,
se da cuenta de una autonomía en la editorial universitaria. ¿Por qué? Porque es básicamente las condiciones internas las que determinan la existencia misma de la editorial, ¿no? A eso es lo que referimos con autonomía. Y bueno, y por lo anterior, me parece que para pasar al siguiente punto, a la siguiente parte que tiene que ver con la consigna de trabajar en colectivo, destaco justo una de las reflexiones que el doctor Favelo nos ha dejado y que tiene que ver con esta, de que trabajar en colectivo, por una parte, nos acerca a las vicisitudes de los procesos editoriales, cosa que antes no teníamos muy en cuenta cuando solo trabajamos como académicos. Es decir, dirigir una colección como La Fuente hace que tengas que ver con los contenidos de los trabajos que te llegan como propuestas, sino también con la gestión de un ICBN, las relaciones de un corrector de estilo o con un diseñador editorial. Y todo esto nos ha ido enriqueciendo en nuestra visión de una publicación y al mismo tiempo nos ha hecho ver más el valor que tiene un esfuerzo como este de la publicación de un libro. Y bueno, un poco para ir cerrando a partir de esto, de cómo la consigna Aprender a trabajar en colectivo sintetiza el rol que el doctor Fabelo ha emprendido como director de la colección, porque no se trata solo de asumir la dirección unilateralmente, como si fuera un asunto de delegar y asignar, sino que más bien se trata de valorar que el proceso editorial involucra varios momentos y por tanto un grupo de personas que transcurren y viven esos momentos, y en esa medida editar un libro es formar parte de una situación orgánica, la cual implica reconocer el lado humano pese a las facetas inhumanas como las trabas burocráticas que nos persiguen continuamente. Aquellas trabas han traído momentos de enojo, frustración, pero sobre todo de reflexión y unión. Por ello, la labor del doctor Fabelo merece reconocimiento especial, pues él ha sido en gran medida el engranaje que ha posibilitado no solo darnos cuenta de un proceso editorial que no es un asunto artificial y meramente administrativo, como pretenden las torres burocráticas, sino que se trata fundamentalmente de un proceso vivo, y la vida es siempre relación con, y precisamente este vínculo ha de cuidarse. Y por tanto, cuando el doctor Fabelo nos dice que la colección La Fuente es el resultado de un trabajo colectivo, está evidenciando lo que no siempre es visible, pero que importa mucho que sea visible, porque Colección La Fuente no es solo una editorial que llena los estantes de la facultad, sino que es fundamentalmente un proceso vivo. Y encabezar semejante proceso implica un proceso de responsabilidad que el doctor Favelo ha encarnado a lo largo de más de una década y por ello pues no queda más que agradecer y brindar justo por la incidencia del doctor Favelo en este proyecto de colección La Fuente. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.